Este es su espacio de entrevistas Actualidad. Bienvenido a este momento en el que vamos a tratar de analizar, traer una actualización de aquellos hechos que consideramos importantes que sacuden a nuestra sociedad nicaragüense. Y para iniciar, decirle que el hecho que suceda un caso como los femicidios por sí solo es una tragedia. Y para el caso de Nicaragua, y el caso preciso que vamos a ampliar el día de hoy, es una tragedia múltiple, una tragedia vitaminada por el régimen Ortega Murillo. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque se acaba de conocer recientemente que le fue prohibida la entrada al país al abogado costarricense Joseph Rivera, el abogado que intentaba llegar hasta Madrid, un departamento en Nicaragua en donde habita la familia de la nicaragüense Yuneisis Merlo Espinosa, joven que fue ultimada en Santa Ana, acá en Costa Rica. A esta tragedia, el régimen viene y le inyecta autoritarismo, prohibición de entrada al abogado. Esto entorpece evidentemente el proceso legal cuando se llega en un momento de una lucha, un proceso de disputa por las gemelitas hijas de la hoy Oxisa. Y para que hablemos un poco a profundidad y tengamos más claridad de lo que está pasando en torno a este caso, yo quiero invitar al señor abogado Joseph Rivera. Bienvenido. Gracias, don Yeltsin, por invitarme a su programa. Y sí, como usted bien lo ha dicho, es muy lamentable que este régimen de Ortega Murillo me haya impedido ingresar a este hermoso país, Nicaragua, para yo poderle explicar a los papás de Yuneisis Merlo Espinosa cómo era que se iba a llevar el proceso aquí en Costa Rica. Porque todas las legislaciones son diferentes. Hay muchas similitudes entre Nicaragua y Costa Rica, pero era explicarles porque ellos están preocupados qué va a pasar con las niñas, Sí, que son las hijas de Yuneisis, y qué va a pasar con este sujeto que descuenta un año de prisión preventiva. muy bien. Señor Rivera, ¿podría usted contarnos el minuto a minuto, es decir, cómo recibió la notificación que no podía ingresar a nuestro país, en Nicaragua, y qué explicaciones le dieron tanto las autoridades de migración o, su defecto, los trabajadores de la correspondiente aerolínea? Vamos a ver, el día jueves del mes de abril, ¿verdad? Según lo que dice aquí el almanaque, el jueves 23 de abril recibo un correo electrónico de la aerolínea Copa diciendo que no me dejan entrar a Nicaragua y que me cancelan el vuelo de ida y el vuelo de regreso. Y que yo tengo que llamar a la embajada o al consulado para determinar por qué es que me impiden o cuál es la situación del ingreso a Nicaragua. Yo hago una llamada de una persona que trabaja en la embajada, conocida de vieja data, porque tiene una relación académica conmigo y yo le pregunto, mire, ¿qué tengo que hacer? Porque nos surge, nos vamos el sábado a las 8 de la mañana, llegamos a Panamá y de Panamá a Nicaragua. La persona que me atiende me dice, vea, licenciado, nosotros no podemos darle ninguna explicación por escrito. Yo sí le puedo decir que el régimen Ortega Murillo señala de que como usted tiene buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, usted ha sido crítico de los gobiernos comunistas como Venezuela y que Estados Unidos invadió Venezuela y yo soy escritor de varios medios de comunicación digital en Costa Rica y que además he participado en casos de alto impacto demandando a Costa Rica en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Sí. OEA en Washington, y he participado en la Organización de Naciones Unidas presentando gestiones por detenciones arbitrarias, es que el gobierno le impide a usted el ingreso porque es un peligro para el régimen Ortega Murillo.
Es ante esa situación que ando una foto circulando en redes sociales porque yo participé en Pensilvania, Estados Unidos, con el Buró Federal, el FBI, en una investigación de una estadounidense que falleció en Costa Rica, y tuve aquí en mi casa a los expertos del Buró Federal y a una persona estadounidense, una periodista de Primer Impacto, que me hizo una entrevista sobre ese caso que llevamos en el 2018. Y 4 años después volvemos a viajar a Washington a hacer otra investigación sobre este tema, sobre detenciones arbitrarias. Entonces la persona me dice: vea, don Joseph, es que el presidente y la vicepresidente señalan de que usted, en corrillos aquí en la embajada, de que usted es un espía de la CIA y del FBI, entonces que por eso no lo van a dejar entrar, por ese conflicto que hay entre Estados Unidos y Nicaragua. Entonces me pareció a mí muy gracioso de que digan de que yo soy un espía, porque en realidad, si bien es cierto, yo tengo buenas relaciones con el gobierno de Donald Trump y Marco Rubio, y con el gobierno de Estados Unidos, las veces que he viajado a presentar esas Sí. gestiones a Washington, que me digan que yo soy un espía y que no me dejan entrar. Imagínese usted la vergüenza que digan semejante cosa, yo queriendo ayudar a una familia humilde, a una familia de escasos recursos, que no saben cómo es el proceso en Costa Rica. Los hermanos de Yunesis me otorgaron un poder especial judicial para representarlos en la parte penal, pero como todo fue tan Sí. rápido, porque la muchacha la encuentran fallecida, enterrada en una fosa, la creman para llevar sus restos a Nicaragua, y después ellos quedaron de venir para ver cómo realizábamos la tramitología para que esas niñas, que son las hijas de Yunesis, que son gemelitas, pasen de un albergue del PANI a donde una familiar de Yunesis. Pero lamentablemente esa última gestión, que teníamos que viajar al departamento de Madrid, en Nicaragua, del Coco, no se da por esta situación que le estoy contando tan Me grave. está diciendo usted entonces que un ideal político de los criminales en Nicaragua, de Murillo y Ortega, se sobrepone por esta necesidad de justicia y por esta asistencia que debería de dar el gobierno de Nicaragua, el Estado de Nicaragua, a este caso, en pro de la justicia que demanda la familia de Juniaisi. Eso lo vamos a abordar un tanto más adelante, porque usted mencionaba que acá lo que pretendía era llegar hasta Madrid, este departamento en el norte de Nicaragua, y reunirse con la familia de Laura Oxisa para poder explicarle el procedimiento sobre la situación de la niña, o de las niñas, porque son unas gemelitas. Sí, ¿Cómo señor. se bloquea a partir de esta decisión tomada, arbitraria decisión del régimen Murillo Ortega, cómo bloquea el proceso, cómo lo perjudica esta decisión a el proceso que se lleva en Costa Rica, y sobre todo por la lucha de la custodia de las dos gemelitas de Merlo? Sí, vamos a ver, aquí hay una situación que el gobierno nicaragüense está mutilando el acceso a la justicia. Ellos sacaron en redes sociales, el gobierno Ortega Murillo, de que con bombos y platillos iban a ayudar a la familia. Sí. Pero mire, yo he hablado con la familia y ellos no han recibido ninguna ayuda, ni económica, ni alimenticia, y ellos hablan que movieron las entidades estatales de un departamento que se llama de la familia. Bueno, estamos de acuerdo que ellos puedan mover ese departamento. No se les quita mérito al gobierno nicaragüense. Lamentablemente los hechos ocurrieron en Costa Rica, el femicidio fue en Costa Rica, el sujeto que supuestamente mató a Yunesis es costarricense, Sí. Yunesis es nicaragüense. Entonces, por más que el gobierno quiera mover influencias políticas y decir que le den información de cómo va la investigación, el gobierno de Costa Rica no le va a dar nada, porque eso es un tema privado, porque estamos en una fase de investigación preparatoria, y así lo establece el Código Procesal Penal costarricense en el artículo 295, que es privado para todas las partes, hasta para el presidente de la República de Nicaragua y la vicepresidenta. Y bueno, por lo menos lo más importante era que yo pudiera ingresar a Costa Rica para explicarles a los papás cómo se iba a llevar el proceso, cuánto iba a durar, cuáles eran los supuestos delitos que se le acusaban al supuesto femicida, cuántos años de cárcel se iba a imponer o a solicitar, qué prueba había en contra de él,
si se podía presentar alguna indemnización en contra de él para pagar lo que sucedió por la muerte de Yunesis, pero nada de esto se pudo lograr bajo el principio de inmediatez, porque como es una ciudad que está a 300 kilómetros de Managua, Sí. y me supongo yo que no hay medios de comunicación, y lo más lógico era que yo fuera y les explicara como se lo estoy explicando a usted, don Yeltsin. Entonces, nos queda ese sinsabor, pero lo que a mí me da más gracia es que como yo tengo esa conexión con Washington, que digan de que yo soy un espía de la CIA y que seguro yo voy a hacer algo ahí raro en el gobierno de Ortega Murillo y vetándome por el ingreso. Imagínense que yo llegara a Nicaragua, me secuestran o me desaparecen, porque Nicaragua ha sido acusado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y muchas cosas más que uno ve en las sentencias cuando uno viaja a Washington o cuando uno oculta toda esta información de los librillos de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, señor Rivera, en Nicaragua se ejecutan hasta hoy día estos tipos de crímenes de lesa humanidad. Usted me está diciendo que la familia ahora mismo de Yuniesi está en completo desamparo, está en un contexto de vulnerabilidad por la situación en sí y este desamparo total por parte de las autoridades nicaragüenses, que lejos de apoyar lo que están haciendo es entorpeciendo aún más este caso, la búsqueda de justicia, ¿no? Por supuesto, imagínense que tenían que firmarme un documento para hacer el depósito judicial de las niñas y sacarlas del albergue del PAN y explicarle a los abuelos maternos. Y que una de las hermanas viniera a Costa Rica para que se hiciera cargo de ellos. Aquí hay una familia costarricense que les iba a dar una vivienda y le iba a buscar un trabajo, iba a tener todas las necesidades básicas para sacar a las niñas del albergue. Sí. No sabemos qué represalias va a tener el gobierno de Ortega Murillo con esta familia, con esta muchacha y con este muchacho, hermanos de Yunesis, porque están con miedo, para que vengan a Costa Rica a hacer los trámites y después de esos trámites ver cómo se puede hacer para que se las lleven para Nicaragua. Y además, los familiares tienen que ratificar la denuncia penal. ¿Qué es ratificar la denuncia? Lo que ellos a mí me firmaron, yo tengo que traerlos a la fiscalía y decirle, fiscalía, vea, ellos vienen a denunciar a fulanito, que es el supuesto agresor, el posible asesino. Nos vamos a constituir en acusadores privados y en actores civiles en representación de don Joseph Alfonso Rivera Chévez, que soy yo, pero lamentablemente si esto se está dando, esto va a quedar en impunidad. Y si pasa el tiempo y va a haber una fecha para juicio, ¿qué va a pasar si los familiares no se presentan? ¿Qué va a hacer la fiscalía? No hay interés y tienen que soltarlos porque no lo pueden condenar en ausencia de los familiares que acaban de presentar la denuncia. Con eso que me está diciendo y con lo que ya ha referido inicialmente sobre su bloqueo y la forma de entorpecer este proceso, ¿cuál sería, desde su carácter como abogado y profesional, el mensaje que usted envía o la petición que usted hace a esta institución que es la vinculada para asistir este tipo de casos en Nicaragua y precisamente al régimen Murillo Ortega, al ejecutivo nicaragüense? Yo lo que le digo al ejecutivo nicaragüense y al señor Daniel Ortega y a doña Rosario Murillo, que por favor puedan dejar salir a estas personas y venir a Costa Rica para poder hacer todos esos trámites legales y que se aplique la justicia pronta y cumplida, porque si eso no se hace, esto va a quedar en impunidad. Ellos, cuando digo ellos, el gobierno Ortega Murillo está pidiendo la información a Costa Rica. ¿Cómo quieren que Costa Rica les dé la información si pasan estas cosas? Yo estoy yendo con mis propios recursos. Sí. Tanto es así que la aerolínea Copa y Avianca no me quieren devolver el dinero. Vamos a ver cómo resolvemos esto ante la Comisión de la Competencia Efectiva del Consumidor aquí en Costa Rica, que eso tiene un reparo jurídico para situaciones de estas, pero las mismas aerolíneas dicen, no es nuestro problema, a ver cómo lo resuelve con el gobierno de Nicaragua. Entonces ese es llamado al Poder Ejecutivo, al presidente y a la vicepresidenta que se pongan la mano en el corazón y si de verdad ellos quieren ser humanitarios, que no vendan humo, que si de verdad los van a ayudar, que se vea esa ayuda. Es que las cosas se tienen que ver con dos dedos de frente y no venir aquí a decir que les vamos a ayudar y cuando uno llama dice, vea licenciado, aquí si no es por los vecinos que nos ayudan, nos morimos de hambre. Entonces eso es un tema muy delicado porque para nadie es un secreto que Costa Rica es un país de oportunidades.
Muchos hermanos nicaragüenses han venido a Costa Rica, han estudiado, trabajado, forman a sus hijos, van a buenas universidades, a colegios, y todo eso ayuda para que esta situación crezca la sociedad y todas las remesas que van a parar de Costa Rica, de los nicaragüenses, van a parar a Nicaragua. Entonces vea cómo el circulante económico ayuda para que estas familias que se vienen a trabajar aquí mandan su dinero a familiares nicaragüenses para que ellos puedan salir adelante con sus necesidades básicas. Por último, para no quitarle más tiempo, ¿qué puede hacer el gobierno costarricense o las instituciones costarricenses? ¿Qué está en las manos de ellos? ¿Qué movimientos o qué estrategias podrían utilizar para apoyar, para hacer cambiar de opinión al voy a usar esta palabra, testarudo gobierno Ortega Murillo? Sí, usted dice la palabra correcta, son testarudos. Bueno, esperemos que el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica pueda hablar con el canciller o el embajador de Costa Rica en Nicaragua o viceversa para ver cómo se rompe ese hielo y que de verdad este caso llegue a un buen puerto, porque por más que hable el canciller y de todo, aquí nos manejamos, son poderes independientes. Una cosa es el poder judicial, otra cosa es el poder ejecutivo y otra cosa es el poder legislativo. Hay independencia de poderes. Pero si se llega a un diálogo, que doña Rosario Murillo y Daniel Ortega se les quite esa paranoia de que como yo viajo a Washington, que yo sea un espía y que yo quiera hacerle un daño al régimen Ortega Murillo, que de por sí ya es un régimen dictatorial, un régimen absurdo, un régimen que se tiene que acabar así como el que se acabó en el de Venezuela. Y yo lo digo con toda autoridad porque yo vivo en un país social de derecho. Sí. Yo sé que si yo digo esto en Nicaragua, a mí me encierran o me matan o soy un preso político. Pero gracias a Dios, amo a mi Costa Rica. Quiero ayudar a los hermanos nicaragüenses, quiero ayudar a la familia Yuneis, a su hermano y a su hermana que con gran dolor pasaron esta situación, pero a raíz de eso, aquí tienen una persona con un gran corazón, no solo mía, sino de toda mi familia, para que se haga la justicia pronta y cumplida, se dé una sentencia ejemplarizante, que esto no quede en impunidad y que las familias puedan obtener lo más preciado en este momento, que no es solo condenar al supuesto femicida, sino que esas niñas pasen a manos de la familia materna. Doctor Joseph Rivera, abogado que está viendo el caso de Yunieisi Merlo Espinosa, la joven nicaragüense que fue ultimada acá en Santa Ana, Costa Rica. Quiero agradecerle por esta explicación y por los puntos que ha puesto acá en conocimiento de nuestra audiencia nicaragüense y, por supuesto, nuestra audiencia internacional. Muy amable. Gracias a usted por invitarme y siempre estoy atento a atender los micrófonos de este hermoso país y de los comunicadores que están en Nicaragua. Bien. Ahí teníamos entonces, es la declaración en exclusiva que le da a Nicaragua actual Joseph Rivera, lo decía yo, el abogado que ve el caso de la nicaragüense asesinada acá en Costa Rica. Y no voy a terminar esta entrevista sin antes mencionarlo. Rosario Murillo, hasta hace poco, la semana pasada, comenzó a despotricar en contra de los medios de comunicación, a decir que ventilábamos noticias falsas, mentira, odio, promovíamos el odio, toda esta verborrea absurda que normalmente ella destila tanto cada mediodía como las apariciones que tiene en cadena nacional abierta. Aquí está la fuente principal diciendo lo que han hecho. Aquí lo que está sucediendo es que por un ideal político del régimen Ortega Murillo y de la señora Rosario Murillo se está poniendo en riesgo la vida y el futuro de dos niñas que son víctimas también de un hecho más que bochornoso, detestable, que es el femicidio. Aquí no se está atacando el problema en sí, no se está atacando la situación en sí, se está trabajando en deterioro de alcanzar la justicia, y sé que el término y el concepto justicia no le agrada al régimen Ortega Murillo, pero es solo ponerse un poco la mano en la conciencia al buen nicaragüense de que se trata de la vida de dos menores de edad, que no tienen la culpa de lo que está sucediendo y no tienen por qué sufrirlo de esta manera. El abogado era muy enfático y le pedía reflexionar al régimen Ortega Murillo y facilitar, que debería ser su trabajo, todo lo necesario para que se enrumbe al camino de la justicia. Acá en Nicaragua actual le vamos a dar seguimiento a este caso y esperamos próximamente haya una solución más sensata por parte de las autoridades nicaragüenses. Síganos en redes sociales.